Estimados estudiantes, buenos días, bienvenidos a nuestro primer CIPAS con relación a la primera tarea que tenemos que hacer para nuestro módulo curso de Business Intelligence. Les recomiendo que vean la grabación para los que no pueden unirse y que ojalá me puedan acompañar de verdad en estos espacios que son muy importantes, no solamente para que ustedes entiendan eh, pues de qué se trata, sino para que podamos también conocernos, informarnos, trabajar en equipo. Entonces, pues nada, espero que sea de utilidad para ustedes y espero que también podamos esclarecer algunas cosas que me han venido preguntando a través de foros o de correo. En primer lugar, los saludo. Quisiera saludarlos. Este es nuestro primer CIPAS dinamizado por el docente de la fase 2 del módulo Business Intelligence y Big Data. Y la fase sobre la cual estamos trabajando en este momento es la fase 2, evaluación. El día de hoy es 13 de septiembre. Este CIPAS fue citado hace más o menos 8 días para que ustedes tuvieran la posibilidad de inscribirse al CIPAS y de participar en él. Bueno, tenemos una agenda, la cual esperamos cumplir en el recorrido de este CIPAS. El primero es un saludo de bienvenida al CIPAS, dinamizado por el docente de la fase 2. Luego, revisar y que ustedes puedan entender muy bien cuál es el resultado de aprendizaje a alcanzar. También revisaremos de qué se trata la actividad colaborativa que tenemos que hacer para este CIPAS y el desarrollo de la misma. Y finalmente, tomar como ejemplo un ensayo. He visto que varios ya me han puesto ensayos en los foros, sin embargo, tengo algunas recomendaciones específicas del uso de la inteligencia artificial y también de la metodología para el buen desarrollo de un ensayo argumentativo. Entonces, tal como lo enuncia la agenda, primero tengo el gusto de saludarlos, de darles la bienvenida a este CIPAS, que para mí es muy importante, digamos, que ustedes entiendan que estos CIPAS tienen una finalidad específica y es que ustedes puedan entender bien cuáles son los parámetros para la realización de las tareas. Recordemos, chicos, y esto era algo que quería de pronto em, enfatizar, y es que el núcleo problemático de negocios internacionales tiene que ver con la globalización y multiculturalidad en procesos de gestión de nuevos mercados y oportunidades para negocios internacionales. ¿Qué significa esto? ¿O por qué les recalco este núcleo problemático? Porque es allí donde apuntan todos estos materias, módulos que ustedes ven dentro de su malla curricular. Entonces, esto es lo que estamos tratando o es lo que queremos resolver más bien con los módulos que ustedes tienen eh, dentro de su malla. Y este módulo, que es una electiva, es importante en términos de que es un curso de 3 créditos académicos con una tipología metodológica, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar una estrategia metodológica para brindar elementos conceptuales, ¿sí? En primer lugar, pero también para que a través de la herramienta Power BI entendamos el concepto de Business Intelligence, ¿sí? Entonces, cuáles son los métodos existentes, los pasos para estudiarlos y pues a través de unas fases y del desarrollo de unas determinadas actividades, em, pues vamos a eh, enfatizar en unos rack, ¿sí? O
básicamente en unos resultados de aprendizaje que en este caso, para esta fase, ya vamos a ver cuál es el resultado de aprendizaje con relación a los conceptos de inteligencia de negocios y Big Data. Entonces, básicamente, este es el saludo, esperar que ustedes estén muy bien y desearles siempre que estén logrando sus metas, que puedan alcanzar lo que se proponen, pero sobre todo que el paso por esta Universidad Nacional Abierta y a Distancia sea para ustedes de verdad de provecho en todos los sentidos, a nivel profesional y a nivel personal. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que perseguimos con esta tarea o que perseguimos más bien con esta fase, que es la fase 2 y se llama fase 2 evaluación? Básicamente es comprender los conceptos básicos del Business Intelligence y su relación con la competitividad, así como su aplicación en las áreas de marketing, producción y cadena de abastecimiento. ¿Por qué nos enfocamos también mucho en lo que tiene que ver con cadenas de abastecimiento y todo lo que tiene que ver con marketing en términos de Big Data, ¿no? Entonces, recordemos que acá estamos tratando básicamente de revisar cómo desde el Big Data, eh, esta herramienta tan importante, podemos en diferentes sectores recopilar, procesar, almacenar, analizar informes de grandes volúmenes de datos. Y eso, digamos que lo revisamos en nuestra web conference, que es donde, digamos, tocamos ya más a fondo todos estos temas teóricos que tenemos con un fin, y es que la información que generemos sea información útil, estratégica, ¿sí? Para que diferentes sectores la puedan aprovechar, ¿no? Entonces, recordemos que dentro de la tarea colaborativa que ustedes tienen en la fase 2, precisamente deben hacer un análisis de diferentes sectores y cómo estos análisis de datos lo que hacen es ayudar en ese manejo de información, pero también obviamente en la toma de decisiones. Eh, en términos, por ejemplo, de logística, ¿sí? Que es bien importante, uno podría decir cómo integra este sector las bases de datos, por ejemplo, que eh, recopilan a través de GPS, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, unos vehículos que están haciendo una logística y esos sensores de vehículos, del clima, del tráfico, de datos recogidos a través de GPS, cómo ayudan, ¿sí? En la optimización de rutas, por ejemplo, en la reducción de costos de combustible, ¿sí? En cómo hacemos predicción del número de carros o de la flota que se necesita en sí para movilizar, digamos, aquello que estamos transportando. Entonces, miren que el sector transporte también y logística, como ejemplo, ya vamos a ver más adelante otros ejemplos, eh, todos los sectores pueden aprovechar hoy día este análisis de Big Data y cómo se puede de alguna manera optimizar muchos procesos a través del análisis de datos. Entonces, recordemos que esta es una actividad colaborativa, ¿sí? Es una actividad que vale 100 puntos. Buenos días para quien se haya unido. Muchas gracias por su participación. Permítanme. Jenis del Carmen, buenos días. Te recuerdo en el foro. Muchas gracias por participar. Y bueno, estaba comentándoles que eh, esta actividad es colaborativa que suma 100 puntos, ya es una actividad, recordemos que la primera actividad sumaba 25 puntos, esta actividad suma 100 puntos, luego empieza a ser importante y va o ya está, digamos, en proceso desde el 2 de septiembre, va hasta el 29 de septiembre de 2025. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y
repito, el resultado de aprendizaje que busca esta fase llamada evaluación es comprender los conceptos básicos de Business Intelligence y su relación con la competitividad. Por esta razón, vamos a analizar dentro de nuestro ensayo empresas o sectores más bien específicos, ¿sí? Ejemplificando este uso del Big Data. Y lo importante, digamos, de esta actividad es que entendamos que hasta ahora vamos pasito a pasito con la parte conceptual. A partir de la fase 3 empezamos nuestra fase práctica, ¿cierto? Y es allí donde vamos a tener que recurrir a una herramienta llamada Power BI. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, algo otros no, y no nos vamos a preocupar por ello porque es una gran oportunidad para precisamente conocerla, ¿sí? Es un sistema, es una herramienta que va enlazada a Microsoft, luego no es, es una herramienta que se puede bajar fácilmente o que es complemento más bien de Microsoft, luego no va a tener ningún costo y sí podemos aprovecharla de una manera bien importante. Vamos a ver algo en las próximas fases, algo que no va a ser de mucha complejidad, pero que sí nos va a ayudar por lo menos a entender cómo a través de tableros y, por supuesto, storytelling, que es no solamente tener el tablero, sino mostrar resultados enfocados también en esa historia que vamos a contar de los resultados, cómo nos puede servir mucho. Entonces, por ahora, chicos, estamos en una fase donde estamos hasta ahora aprendiendo y conociendo más sobre Business Intelligence. Dentro del desarrollo de la actividad, ¿sí? Tenemos que, vamos a presentar un ensayo argumentativo. Eh, Creo que les colocaba como material complementario eh, que era un ensayo argumentativo. Y miren que me han pasado a través de los foros, eh, usualmente muchos conceptos, ¿no? Muchos conceptos que se enfocan, digamos, en trabajar a través de otros autores esos conceptos del business intelligence. Pero la herramienta o más bien el trabajo que se les está solicitando es un ensayo argumentativo. Recordemos que un ensayo argumentativo es un texto, ¿sí? Donde el autor expone un tema, pero también defiende una postura u opinión, ¿sí? De esto se trata el ensayo argumentativo. ¿Por qué razón enfatizo mucho en esto? Porque si bien me están pasando unos textos que son válidos, eh, en muchas oportunidades no encuentro que haya una postura frente al tema, ¿sí? La opinión y los argumentos organizados con eh, evidencias, ¿sí? Entonces, claro, esas evidencias ustedes las están facilitando, ¿sí? Están poniendo citas de autores, ejemplos, eso es muy válido, pero allí debe haber, como les indico, eh, es un texto académico que defiende una postura. ¿Qué se supone que uno defienda en temas como eh, el business intelligence? Eh, por ejemplo, la ética puede ser ética y privacidad de usuarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo el Big Data y la privacidad de los usuarios se integran? ¿Y qué es más importante? La seguridad nacional, empresarial, protección de datos personales, ¿sí ven? Porque finalmente, chicos, y esto es algo muy importante, claro que los conceptos están dados en una bibliografía que hemos trabajado, pero ¿cuál es la idea que ustedes están defendiendo? Ese ejemplo que les acabo de dar puede ser uno. Por ejemplo, el impacto del Big Data en la toma de decisiones empresariales. Esto es objeto, ¿sí? De una postura, es decir, las organizaciones deben confiar, por ejemplo, en los datos que nos brindan, digamos, eh, qué sé yo, una empresa, las redes sociales, ¿sí? Miren que hay muchos temas en Big Data que podemos defender.
Luego, chicos, lo primero que les quiero decir, y durante todo este proceso que vamos a integrar, digamos, con el concepto de Big Data, de Business Intelligence, es cómo yo hago un ensayo argumentativo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a defender? Eso debiera ir en la introducción, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo hago la introducción, yo debería exponer abiertamente qué es lo que yo, qué idea yo quiero defender, porque me parece, con argumentos, obviamente, por ejemplo, que el Big Data y la privacidad de los usuarios tienen una relación, pero que hay que cuidarla en términos de ética y de normas y de políticas, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera, digamos, del ensayo argumentativo. Luego, este ensayo argumentativo da respuesta a los análisis de casos de estudio. ¿Cuáles casos de estudio? Los que ustedes tienen allí colgados en la plataforma, que hablan de diferentes sectores y la aplicación de el Big Data. ¿Mm? Em, ¿Qué debieran hacer o cuáles son los pasos que deberíamos hacer? Revisar el contenido del RAC 1. Entonces, ustedes dentro del sílabus, perdónenme, estoy un poquito afónica, dentro del sílabus deben revisar el contenido del RAC 1. Ese contenido es bien interesante porque nos trae no solamente artículos de investigación, sino ahí hay dos OBIs que les puede servir mucho, ¿sí? En todo lo que ustedes quieren, por ejemplo, o que debieran eh, poner como lo que les decía, como esa, 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 ese texto académico donde se va a defender una postura o opinión. Es decir, de allí pueden sacar algunos temas. Hay dos OBIs, uno desarrollado por mí, otro desarrollado por otro docente, donde ustedes pueden realmente aprovechar estos conceptos. Entonces, después de revisar ese contenido, identifica 4 casos de éxito en la aplicación de la inteligencia de negocios. Puede ser competitividad, mercadeo, producción, gestión de abastecimiento. Yo les decía, por ejemplo, que, eh, qué sé yo, en el sector retail, que tiene que ver con, por ejemplo, competitividad, es un sector bien competitivo que tiene una marca interesante en competitividad y comercio. Es como, por ejemplo, se recopila la información de compras, como a través de navegaciones de la web, interacciones de redes sociales, por ejemplo, programas de fidelización. Se hacen predicciones de tendencias de consumo. Miren lo interesante, no es solamente ir y adentrarnos en ese sector, ¿sí? Sino que también es cómo el Big Data genera unas aplicaciones dentro de cada sector. Por ejemplo, también allí en la gestión eficiente de inventarios, ¿m? En el marketing segmentado, por ejemplo, acá en lo que tiene que ver con mercadeo, marketing segmentado hoy día, son unas predicciones bien interesantes. eh, que debemos tener en cuenta y por eso, y esa es la razón por la cual empezamos a indagar esos 4 casos exitosos. Luego empezamos a construir un ensayo de forma individual. Como les digo, muchos de ustedes ya me han dejado una primera fase de ese ensayo, donde lo que estamos haciendo, pues, es recopilando conceptos, mirando cómo es que la inteligencia eh, de negocios nos ayuda o les ayuda a diferentes sectores y nos ayuda a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros seguramente trabajamos en algún sector y hemos utilizado datos, ¿cierto? Entonces, empezamos esa construcción de ese ensayo individual mostrando esa aplicación de la inteligencia de negocios en cada caso. Y claro, vamos a valorar las bondades de su aplicación, pero como les digo, acá es bien importante entender que lo que se está buscando en términos generales, ¿sí? Es revisar, porque ya tenemos los conceptos, una postura u opinión. Para alguno de ustedes puede ser, y conozco muchas personas que dicen, bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con todo lo que tiene que ver con, no sé, industria 4.0, ya vamos en otro, más avante, en todo lo que tiene que ver con
Big Data, todos estos conceptos que muchas veces en algunos casos decimos van a ocupar el lugar de los humanos. Hay tanto en términos de datos, en términos de todo lo que le ofrecemos, por ejemplo, a la IA cuando nosotros hacemos búsquedas. ¿Mm? ¿Cómo es que los datos empiezan a ser cada vez más, a llenarse cada vez más de nuestra información y a conocernos a nosotros, a las industrias, a las empresas? Entonces, puede haber alguien que diga no, es decir, me parece muy importante todo lo que tiene que ver con Big Data, pero eh, por ejemplo, no concibo, ¿sí? Que las personas utilicen inteligencia artificial para todo o datos para todo o lo que ustedes consideren. Entonces, miren que allí hay varias opiniones. La opinión personal, la opinión, la postura, no quiere decir que sea algo que yo me invente, porque recordemos que también nosotros debemos defender esas posturas también con autores, ¿cierto? Eh, entonces, esto es bien importante. Luego, presenta los resultados en el foro, es decir, ese avance que usted ha hecho, presenta los resultados en el foro, pero además usted debe ir haciendo aportes a los trabajos de sus compañeros, ¿sí? Haciendo réplicas. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo de esta réplica? Que usted vaya mirando cómo empezar a engranar todo lo que han venido haciendo dentro del grupo y qué pasa en el momento que vayamos a elegir un trabajo o que condensemos el trabajo de todos para poderlo presentar. Como lo estaba mencionando, se selecciona por grupo el mejor ensayo, se selecciona por grupo lo que nosotros veamos o el trabajo que nosotros veamos que tiene mejor consistencia. Y ojo, chicos, con esto es bien importante entender que no es el que tenga más hojas o el que tenga explicaciones más amplias. He notado que muchos de ustedes utilizan la IA para hacer este tipo de trabajos, inclusive alguien presentó tal como vota ChatGPT el trabajo, inclusive con líneas, o sea, es muy notorio. Ojo con esto porque si bien yo no podría probar que esto es inteligencia artificial, no todavía, ojo, porque cuando ustedes suben el trabajo, ya allí hay un programa que mide coincidencias, pues no está bien hacer esto, chicos. Nosotros nos estamos formando y hay ahí la diferenciación. Ustedes pueden bajar esta información, pero ¿en dónde está, digamos, esa opinión o postura que ustedes tienen? Luego, no es solamente expresar en términos de conceptos, sino que ustedes pongan una postura. Obvio, estas posturas tampoco deben ser, digamos, ¿cómo se dice? Que no se puedan probar, ¿no? Sino que podamos a través de autores y de diferentes conceptos poderlos defender. Después de seleccionar este ensayo argumentativo, va a haber una persona que suba el trabajo en la parte correspondiente de la plataforma y se hace la entrega, como les decía, antes del 29 de septiembre. ¿Listo? Entonces, estos son los pasos, digamos, del desarrollo de la actividad. ¿Qué debemos tener en cuenta dentro de la estructura? El título, la introducción, los objetivos, el ensayo como tal y las referencias, ¿sí? Para que sea, digamos, que tenga la estructura que se les solicita. Lo que tiene que ver con el ensayo, yo les había dejado dentro de, como les decía, dentro del material complementario del primer mensaje del foro, que debiera contener un ensayo argumentativo. Recuerden que yo les decía que las características principales del ensayo argumentativo debe ser que tiene un tema central, es decir, aborda un asunto específico, pero ese asunto específico debe generar un debate. Ojo con esto, chicos, porque si bien ustedes me están presentando, digamos, unos conceptos, ¿cierto? Unos conceptos que seguramente han sido revisados, trabajados o de pronto no, de pronto los hemos bajado de la inteligencia artificial, pero esto no está trabajado aún como ensayo argumentativo, ¿vale? Entonces puede hacer que yo les diga a ustedes que sí, que han trabajado los conceptos, pero es que allí falta
cuando empezamos a hacer el ensayo argumentativo, es qué van a abordar, qué asunto específico, qué es lo que van a defender. Y como yo les decía, puede haber pues varios temas a abordar, ¿sí? La privacidad de los usuarios, por ejemplo, es que estamos hablando de Big Data. Recordemos que ahora nosotros cuando entramos, por ejemplo, o cuando estamos trabajando algo eh, en temas de, por ejemplo, de las universidades, siempre nos piden autorización para el manejo de datos, ¿cierto? Ustedes si recuerdan eso, siempre nos están pidiendo autorizaciones para esa privacidad de los datos personales. Este podría ser un tema central. Y miren que es bien importante porque con datos personales, recuerden, miren que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una búsqueda en Internet, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y es que, por ejemplo, yo tiendo mucho a buscar, yo tengo dos hijos, entonces yo tiendo mucho a buscar algo, por ejemplo, para mis hijos, algo que necesito, tareas, cosas de ese estilo. Miren, para nadie es, ¿cómo se dice? Es oculto que todos estamos utilizando inteligencia artificial, chicos. Esto es algo que está en nuestras vidas, que está ya acá. El problema es cuando la inteligencia artificial y cuando, por ejemplo, ChatGPT o todos los buscadores que sabemos que existen hoy día, inclusive algunos pagados que dan mucho mejor resultado, para nadie es un secreto que eso se pueda utilizar. El problema es cuando eso reemplaza, ¿sí?, ese pensamiento, ese saber, esa cognición de la que estamos dotados los seres humanos. Y miren que precisamente estamos en un módulo de Big Data. Estamos en el módulo de Big Data, uno diría, pero hombre, o sea, ¿cómo va a ser contradictorio? No, no es contradictorio, nos podemos ayudar con inteligencia artificial, nos podemos ayudar con bases de datos, claro que sí, pero ¿dónde está, sí? ¿Dónde está eso que para nosotros sigue siendo lo que defiende y lo que nos mantiene vivos como seres humanos? Y es nuestro conocimiento, nuestra capacidad de razonar y algo bien importante eh, que escuchaba hace unos días en alguna conferencia, es nuestro sentir, cómo nosotros sentimos. Por eso un ensayo argumentativo le expone o lo deja a usted, le deja a usted ese espacio como ser humano, de decir, venga, yo voy a refutar esto por tal cosa, yo voy a plantear este problema, ya sea de privacidad de datos, personales, el impacto del Big Data en decisiones empresariales, en la salud, por ejemplo. Eso ha sido un tema bien importante, ¿sí? Leía, o creo que en la web conferencia, decíamos qué pasó cuando tuvimos el COVID-19, un evento que nos sorprendió a todos, ¿no? Eso, no estábamos preparados. Veíamos películas. Yo no sé si ustedes las hayan visto. Yo, la verdad, a mí me gustan esas películas, ¿sí? Esas películas donde muestran que va a haber epidemias, cosas de esas, como que uno lo veía, eso era pura ciencia ficción. Y vean que no, no fue así. Entonces, en la salud era muy difícil, y eso que estamos en esta era, pues era muy difícil consolidar datos de la población mundial porque cada país, por ejemplo, manejaba herramientas diferentes para consolidación de información. Esto se fue mejorando a medida que fueron pasando los días y seguramente allá debajo había equipos de personas tratando de consolidar datos para tener datos mundiales, ¿cierto? Para tener datos mundiales. Hoy día ni siquiera se asegura un dato completo de quiénes, cuántas personas fallecieron por el COVID-19. Esto indica que todavía hay brechas donde nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de objetar. Y ahí es donde está, y esa es la intención de este ensayo argumentativo, más que presentar, digamos, esos datos que son importantes.
son importantes, claro, son la base para nuestro trabajo, pero lo que queremos es que ya en el ensayo revisemos brechas digitales, por ejemplo. Este es un tema enorme, enorme, hasta para ustedes, para mí. Seguramente algunos de nuestros compañeros están en regiones, perdónenme que voy a estar así un poquito afónica y carraspeando, me disculpan. Seguramente compañeros de ustedes, uno mismo a veces ha tenido brechas en donde uno no se puede conectar, por ejemplo. Entonces, para unos seguramente va a ser muy fácil o ya han visto Power BI dentro de sus vidas, para otros no, ¿sí? Porque todavía hay brechas de acceso, brechas digitales, ¿cierto? Otra cosa, si eso es para nosotros como seres humanos, imagínense qué chévere poder tratar el tema de esas brechas digitales entre microempresas y pequeñas empresas acá en Colombia versus grandes empresas. Ese es un tema bien interesante, otro tema que ustedes pueden plantearse, porque finalmente nos están dando, claro, empresas que manejan, y yo, hasta yo traigo ejemplos de empresas claro, que tienen la posibilidad, que están en el mundo, que tienen sistemas avanzados. ¿Qué pasa con empresas pequeñas? ¿Cómo hacen las empresas pequeñas para cerrar esa brecha digital, ese acceso al Big Data? ¿Sí? ¿En dónde se apalancan esas empresas pequeñas? ¿Sí ven? Otro tema bien importante y de debate. O, por ejemplo, la ética y el Big Data. Es decir, yo como tomo esos datos, como las empresas usan datos masivos, ¿sí? Con la responsabilidad de garantizar ética, ¿sí? Y responsabilidad para proteger a los usuarios. ¿M? O el Big Data y el gobierno. ¿Sí? ¿Cómo se fortalece la democracia? ¿Sí? Dentro de un entorno social, para el tema del uso de datos. Vean todos los temas que acabamos de ver y que ustedes pueden formular dentro de sus ensayos. Vuelvo y les digo, esos avances que ustedes me han venido dando son avances importantes, pero la verdad que he visto en muy pocos que se formule, ¿sí? Un real, eh, eh, un tema de impacto que se pueda debatir, que se pueda defender una postura. Entonces, ojo con esto, chicos, porque el ensayo se trata de eso. Y entonces es ahí, como lo venimos diciendo, que hay una diferencia entre lo que nos genera la IA, que son conceptos, y que vuelvo y les digo, yo ya como docente estoy consciente de que estamos usando esto, ojalá lo limitemos, ustedes lo aprendan a limitar, ¿sí? ¿Para qué? Para que usemos nuestro pensamiento, nuestros sentimientos como seres humanos que somos y nuestras opiniones, ¿vale? Yo espero que sea así, chicos, y que, digamos, este CIPAS les sirva más bien para eso, ¿vale? Para eso es que nos debe servir. Bueno, entonces, miren que estamos ante un módulo, ante una clase, chicos, que precisamente, como les digo, es que claro que tenemos que usar datos, claro que vamos a usar inteligencia artificial, todo esto, pero digamos que acá lo importante es también nosotros argumentar esos datos y también vamos a ver ya en nuestras fases 3 y 4 es cómo presentamos esa información de tal manera que eh, podamos contar historias, ¿sí? Eso ya va a ser en la última fase, podamos contar una historia con esos datos que trabajamos y que esto se llama storytelling, ¿sí? Que es la manera en la cual se une toda esa complejidad de datos que tenemos con cómo los contamos, cómo contamos qué es lo que estamos viendo. Bueno, recordemos que estos son los conceptos básicos que vamos a trabajar para nuestro ensayo argumentativo. ¿De qué se trata? Conceptos de inteligencia de negocios y Big Data, ¿sí? Lo que acabamos de ver, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver específicamente con em, esos conceptos básicos de Big Data, lo que tiene que ver, acuérdémonos, nosotros vimos las 7 Bs, ¿recuerdan? Eso es de lo más, ya las vamos a recordar.
para quienes no estuvieron de pronto en la web conference, pero es como hay unas Vs, básicamente, que tienen que ver con volumen, velocidad y otros enfoques que básicamente nos llevan a trabajar estos volúmenes de datos tan importantes. ¿M? Y por otro lado, volvemos a lo mismo, cómo la inteligencia de negocios impacta a diferentes sectores, no solamente enfoque de competitividad, mercadeo, producción, gestión de abastecimiento, sino todo lo que tiene que ver en general con diferentes enfoques de gestión, pero también con diferentes sectores. Entonces, recordemos qué es el Big Data. El Big Data puede ser definido de manera simple como un sistema que permite la colección o recolección de datos, interpretación de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Que no se pueden procesar, ¿sí? Con herramientas convencionales de captura, almacenamiento, gestión y análisis. Miren que cuando avancemos ya después de esta fase, a nuestra fase 3, vamos a encontrar dentro de la fase, cuando ustedes ya puedan observarlo, una base de datos. Una base de datos que en nuestro caso ha sido elegida para nuestro interés como negocios internacionales, que va a ser una base de datos sobre aranceles. ¿Sí? Les voy contando de qué trata. Eh, esta base de datos, aunque es grande, créanme, va a ser para nuestro ejemplo, ¿sí? Es lo que vamos a usar, pero hay bases de datos, como les digo, y recordemos que hay tipos de datos, unos estructurados y unos no estructurados. Si recuerdan que en nuestra web vimos esa diferencia, y esos datos que no son estructurados, es que acordémonos que nosotros tenemos cantidades de datos, sobre todo, perdónenme, las redes sociales, todo esto, que maneja tantas imágenes, chicos, y que no son datos en Excel, por ejemplo, organizados. Eso que nosotros vamos a tener es una base de datos en Excel, que seguramente vamos a tener que organizar algunas cosas, sí, pero imagínense cuando uno tiene bases de datos donde hay datos no estructurados de tanta cantidad de tipos, música, códigos, imágenes, imagínense eso. ¿Sí? Entonces, el Big Data de esa manera es definido como esos volúmenes de datos que pueden ser estructurados o no estructurados, ¿no? Para que lo tengamos bien en cuenta. Y de allí, chicos, permítanme, ¿qué pasó? Parece que se me... Ya. Y de allí, chicos, pues digamos que está la inteligencia de negocios. Su misma palabra lo indica, ¿no? Eh, cómo nosotros con ese Big Data, con esa cantidad de datos que tenemos, pues vamos a hacer unos procesos eh, que a través de tecnologías, de herramientas, permiten de alguna manera tomar decisiones. Para ello tomamos decisiones. ¿M? Em, Miren que allí está Netflix, Coca-Cola, Amazon, Bimbo. ¿Cómo estas grandes empresas, sí, transforman estos datos? Por ejemplo, Netflix, ¿sí? Es uno de los ejemplos más conocidos de cómo aprovechar el Big Data. ¿Para qué lo utiliza? Para crecer, mantenerse y volverse más competitivo. Ustedes se han dado cuenta, sobre todo, no sé, es una tendencia bien importante. No sé si ustedes tengan Netflix. Por favor, abran sus micrófonos. Somos tan pocos. Si quieren darme un ejemplo, no los estoy mirando. Sé que ya hay personas conectadas, pero si quieren interrumpirme, adelante. Yo no sé si ustedes tengan Netflix o algunas otras plataformas, pero esto se ha vuelto del común. Eh, Seguramente la vez pasada había un estudio de cuántas personas están utilizando los canales nacionales, ¿sí? Y cuántas personas realmente, pues, consumimos Netflix. En mi caso, la verdad que yo consumo Netflix. Yo ya no pago televisión nacional. ¿M? ¿Qué hace Netflix? ¿Cómo funciona Netflix? Sí, miren que cada clic que nosotros damos, cada búsqueda, cada pausa, cada rebobinado,
que nosotros usamos en Netflix es un contenido que se convierte en datos. Por eso Netflix a usted le sugiere contenidos, es decir, le dice, mire, usted quizá quiere ver este contenido. ¿M? Quizá quiere ver este contenido. Yo soy, por ejemplo, una persona que ojalá no tuviera esa mala costumbre, porque creo que es mala costumbre de ver televisión antes de dormirme, pero en mi caso yo siempre veo el mismo programa antes de dormir, por alguna razón, por costumbre, porque me da tranquilidad y quedo dormida a los 5 minutos, lo que sea, por lo que sea. Y entonces es como si ya, claro, van a decir, esta persona es muy tradicional, le gusta este tipo eh, de, 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 de programas, ¿sí? Lo usa todos los días en la noche, ¿cierto? Ahí ya yo estoy dando datos. Esta organización me está perfilando, está creando un perfil de esta persona que se llama Nidia, ¿cierto? Y que usualmente ve este tipo de programas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Nosotros, digamos, no sé si algunos de ustedes sean ingenieros y estén haciendo una segunda carrera o estén haciendo alguna doble titulación o algo. Yo no soy ingeniera, básicamente. Por eso este curso no es para personas, digamos, un ingeniero diría, no, esto es muy sencillo. Pero miren que nosotros, ¿sí? Que somos negociadores internacionales o que nos vamos a convertir en negociadores, que somos administradores, por ejemplo, en mi caso, la verdad que lo que necesitamos es una herramienta que nos facilite esa presentación de los datos. Y así va a ser. Vamos a verlo de forma sencilla. ¿Por qué? Porque cuando les estaba hablando de Netflix, el uso que ellos hacen o cómo ellos llegan a ese dato, a ese perfil, es con algoritmos de Big Data y un aprendizaje automático. Es decir, Netflix construye un perfil de gustos y sugiere películas o series adaptadas a cada usuario. Eso hace con nosotros. Pero eso no es solamente Netflix, chicos, queridos estudiantes. No, esto no es solamente Netflix, esto lo hacen, pues miren estas empresas que he colocado acá apenas, que como les digo, son empresas grandes. Ahí está el dilema. ¿Y cómo hacen las pequeñas? ¿Cierto? ¿Cómo hacen las pequeñas? Entonces, por ejemplo, Amazon. Yo no sé si ustedes han comprado en Amazon, tengan una cuenta en Amazon, ¿sí? Si alguna vez alguien o alguno, yo la verdad no lo he hecho particularmente yo, pero mi esposo sí lo hace. Y Amazon también conoce sus gustos. Amazon también. Amazon lo que hace es tener un seguimiento de sus pedidos, ofrecerle cosas que usted puede estar necesitando y crear un perfil de sus gustos, de lo que compra. O sea, Amazon sabe, es decir, si usted compra cosas para bicicletas, si usted compra cosas para sus hijos, no, este es un señor que tiene hijos, que le gusta la bicicleta, yo voy a bombardearlo en publicidad para que cuando vaya a cumplir años, cuando digamos, se va a llegar una fecha importante, empiece a comprar por Amazon. ¿Sí ven? Entonces, los datos son muy importantes. Y miren que más del 80% del contenido que se ve en Netflix proviene de recomendaciones. O sea, recomendaciones que nos hace la plataforma para que nosotros veamos un programa. Entonces, esto, chicos, es bien importante y desafía, ¿sí? Nos desafía a nosotros como seres humanos porque el tema también es que nos hemos vuelto predecibles, ¿cierto? Que estamos dando gran cantidad de datos, que cuando hacemos búsquedas en IA y ponemos determinadas palabras, nosotros estamos alimentando esa inteligencia artificial y nos están conociendo. Claro que nos conocen, ¿cierto? Entonces, la importancia que tiene, digamos, el Business Intelligence, el Big Data, es que a través de cambios tecnológicos que hemos venido sufriendo, que son propios, ¿sí? Ya de nuestro mundo, de lo que hacemos, de nuestro día a día, ¿sí? Pues hay diferentes tipologías de red de herramientas que procesan datos. ¿M? Luego, desafía a las organizaciones, porque como les digo, si bien somos previsibles en cierta medida, si bien eh,
damos esa cantidad de información para que nos perfilen, para que sepan quiénes somos. También es cierto que a medida de que pasa el tiempo y por toda esta revolución industrial, de la industria, por ejemplo, 4.0, por todo lo que vemos, nos ofrecen, etcétera, etcétera, cada vez queremos cosas más rápido. ¿Cierto? Es decir, no estamos conformes, no estamos conformes con nada. Entonces, esto hace que las organizaciones se desafíen y tengan que estar a través de estos datos, pues tomando decisiones corporativas. Es decir, si hoy yo tengo unos usuarios y muy fieles, que les gustan determinados productos, es posible que en un futuro ya no los tenga y ya tenga que hacer mejoras a mis productos para que mis usuarios sigan queriendo comprarme. Entonces, em, eh, todo esto, por ejemplo, o la optimización del streaming, ¿sí? Que es la experiencia del usuario. ¿Sí? No sé si habían oído de esto. Entonces, recopilan datos en tiempo real sobre una velocidad de conexión además teniendo en cuenta la calidad de dispositivos y ajustan automáticamente la transmisión. Esto es streaming, o sea, yo cómo ajusto esa calidad de transmisión de acuerdo a la conexión. Sí, por ejemplo, en las empresas como Netflix, empresas como Claro, empresas como Telefónica, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo ajustan esas velocidades de conexión? ¿Mm? ¿Y cómo nos retienen? ¿Mm? ¿Cómo nos retienen? ¿Cómo nos estudian? Estudian nuestros patrones, ¿sí? ¿Cómo diseñan campañas de retención personalizadas, además? ¿Mm? ¿Cómo aumentan la fidelidad, reducen la cancelación de suscripciones en el caso de Netflix, ¿no? Entonces, eh, Netflix usa Big Data para conocer profundamente a los usuarios, profundamente, no es para conocerlos ni siquiera de forma superficial, no. Empieza a conocernos de forma profunda para anticiparse a lo que nosotros queremos ver, mejorar nuestra experiencia y tener éxito empresarial, básicamente, ¿cierto? Tener éxito empresarial. Em, Luego, entonces, esa exposición de los datos, pues desafía constantemente a las organizaciones. ¿Qué ventajas tenemos con el Big Data? Nosotros y realmente las empresas que nosotros, las cuales nosotros trabajamos, que son el objeto, pues también del ensayo, esos sectores, esas problemáticas, ¿m? En términos de logística, en términos de eh, marketing. Entonces, pues primero incrementan la eficiencia operativa y al incrementar la eficiencia operativa, eh, digamos que mejora la experiencia del cliente, ¿cierto? Que es lo que siempre se está esperando. Como también desde el mantenimiento de la información y la dirección estratégica se cumplen las normatividades. Esto es bien importante, ¿sí? Bien importante. Eh, esa normativa de la protección de los datos, ¿cierto? De cómo se protegen los datos de las personas. ¿Mm? Eh, ¿Cómo se mejora el servicio al cliente? ¿Sí? Miren que, por ejemplo, Amazon, que era el otro ejemplo que veíamos allí, valga la redundancia, hace unos pasitos atrás, cómo Amazon desde los patrones de compra y la ubicación geográfica de los clientes, las temporadas, las tendencias, eh, predice qué productos se van a vender en cada región. ¿Esto para qué les sirve, chicos? Eh, para un tema que precisamente ustedes tienen ahí dentro de los casos que tienen que mirar, para la logística, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo es que van a tener a disposición de los usuarios en términos de logística, en términos de centros de almacenamiento cercanos? ¿Ah? Y de esta manera reduce costos de transporte, pero además envían en un día. A usted le pueden llegar productos en un día. Sí, miren lo importante. Y pueden optimizar precios. Claro, porque como tienen, digamos, a través de datos.
los precios de la competencia, la demanda, el historial del cliente, la disponibilidad de inventario, ¿cómo no van a poder optimizar precios? ¿Sí? Entonces se vuelven competitivos en el mercado, tienen un mayor margen de ganancia y obviamente mejoran el servicio al cliente. ¿Sí? Para identificar y desarrollar nuevos productos y servicios, claro, incrementando ¿qué? Satisfacción y fidelidad de usuarios. ¿M? Eh, además, que ya, por ejemplo, Amazon, si seguimos con nuestro ejemplo para esta sección, ofrece servicios de Big Data a terceros, imagínense. Como tienen tan claros sus datos, como tienen tan claro todo lo que tiene que ver con los datos de las personas, créanme que ya pueden vender datos, ya venden datos. Yo imagino que lo hacen desde una estrategia también, ¿no? Porque no van a vender datos a la competencia o no van a, sí, porque tienen que seguirse diferenciando. ¿Mm? Entonces, su red logística, por ejemplo, ya que estamos hablando de Amazon, es bien, bien fuerte y se anticipan a lo que el cliente quiere, gestionan la red logística, optimizan los precios, generan nuevas líneas de negocio. Listo. Una empresa líder en este tema. Recordemos un poco lo que habíamos visto ya a este punto, antes de adentrarnos ya a un ejemplo de lo que es el ensayo argumentativo, las Vs, ¿sí? Y este es la base del Big Data, chicos. Quiero que de repente ustedes se fijen en por qué estas Bs son las bases del Big Data. ¿Por qué? Porque es lo que contiene las bases de datos grandes, el volumen. ¿Cierto? Lo veíamos en nuestra web conferencia. Acá apenas le vamos a dar una pasada rápida, porque el volumen de datos crece cada día. ¿Mm? Y esto motiva, pues, desarrollos tecnológicos, ni más faltaba. Esa gestión de volúmenes grandes de datos, de hardware, de software, eso tiene que ver con el volumen, porque el Big Data significa grandes volúmenes de datos. La velocidad, porque la velocidad de los datos hace referencia al flujo de información y establece qué se necesita, cuál es el requerimiento del usuario final para que realmente podamos ser exitosos, ¿sí? Miren lo que hablábamos de Amazon. ¿A cuánto están? ¿A un paso? ¿A un día de las entregas? ¿Mm? Todo parece que se ha vuelto al instante, ¿cierto? Y nosotros mismos, ahí está el quid del asunto. Nosotros mismos, los seres humanos, nos hemos vuelto inmediatistas y los resultados y eso. Por eso yo les hago tanto énfasis, chicos, en el términos éticos y es, nosotros podemos tener al instante la respuesta de una tarea, claro, claro, de todas las tareas, lo sabemos. Acá no estamos hablando de cosas, ¿cómo se dice? Descabelladas. No. Acá estamos hablando de cosas que nos están pasando. Precisamente aprovechen, no solamente en este módulo, en los módulos que tengan, que yo como persona todavía puedo hacer con mi pensamiento, con mi sentimiento, que no sea inmediato. Porque es que la IA me da cosas inmediatas. Claro, yo no tuve que ir a buscar en libros, yo no tuve, pero ¿dónde está quedando mi ser? ¿Mm? Entonces, claro, la velocidad, claro, claro, es que hoy día es que estamos a un paso y es increíble, pero ya ni nos aguantamos. La vez pasada yo hacía una reflexión, yo no sé si ustedes han comprado libros por Buscalibre. Buscalibre es una plataforma y esa plataforma pues para buscar libros, claro, libros que se consiguen fácil, pues es mejor en otro lado. Yo soy una lectora todavía, a mí me encantan los libros, libros físicos. Entonces, me dijeron, no, yo no había usado esta plataforma. Y hay libros que no se encuentran fácil, por ejemplo, acá en Panamericana o en mm, esto, librerías que tenemos al alcance, además porque los libros son muy costosos, ¿no? Tener este gusto bueno. Entonces, entré a Busca Libre y resulta que en Busca Libre pues los libros que vienen de otro lado, por lógica, se demoran mientras los importan. Y yo me hacía este cuestionamiento porque yo quería leer ya el libro. Y yo decía, pero hombre, ¿por qué no me disfruto este proceso? Parece como
irracional un poco hoy día con nuestra vida, cómo la manejamos y la llevamos, pero hombre, disfrútate que llega en un mes, es el libro que tú quieres, no lo consigues acá. Pues, ¿qué pasa? Pues disfrútate el proceso, ve investigando el libro y así pasa con todo, chicos, hasta con nuestras tareas. Es decir, yo puedo sacar la información rápida, pero pues, hombre, tengo tantos días, voy a ir dando mi opinión, si mi opinión la puedo dar en qué sé yo, media hoja, una hoja, y lo puedo ir haciendo con tiempo. Me voy a esforzar en seguir utilizando mi mente, seguir utilizando lo que yo pienso, mi opinión personal sobre las cosas, claro, de una manera profesional, ¿no? Que también de eso se trata un ensayo argumentativo. Ya no podemos, y creo que ese es algo que tenemos que revisar muy bien también de un ensayo argumentativo. Ya tampoco podemos a nivel sentimental dar una opinión, sí, que esté muy, muy sesgada, pero sí puedo defender mi opinión. Y también miren que está la viabilidad, es decir, los proyectos usualmente de Big Data, y esto tiene mucho que ver con eso que les planteaba yo, y es cómo hacen las empresas pequeñas para aprovechar el Big Data, porque para las empresas pequeñas es mucho más difícil, ¿sí? O sea, ustedes, algunos me imagino de pronto tienen una tienda, tienen un negocio o van más allá y tienen ya un emprendimiento. ¿Cómo hacemos los que somos pequeños para utilizar, sí, para que la viabilidad se dé en términos de costo cuando necesitamos utilizar volúmenes de datos, ¿no? ¿De dónde los sacamos? ¿Mm? Variedad en los datos, es decir, recordemos que nosotros tenemos fuentes que son fuentes que pueden ser datos, claro, que podamos manejar fácil o datos que vienen, digamos, para descifrar o imágenes, ¿sí? ¿Cómo eso todo lo convertimos en una base de datos que podamos utilizar? Veracidad de los datos también, claro. Tienen que ser datos veraces. No puede ser de otra manera porque los datos, pues, me van a llevar a la toma de decisiones. Y si yo tomo decisiones basado en cosas que no son veraces, pues esto implica que la organización puede estar, digamos, tomando malas decisiones. Visualización. Y aquí viene, chicos, lo que va a ser nuestra fase 3, 4, ¿sí? Y es cómo visualizamos esos datos, porque nosotros podemos tener grandes cantidades grandes de datos, ¿cierto? O sea, nosotros podemos decir, no, pues la verdad que ya sabemos de dónde sacar los datos, pero ahora, ¿cómo los visualizamos? ¿Sí? Cuando nosotros estamos en mandos medios, digamos, manejamos esos datos, pero hay gerentes, hay personas que toman decisiones en las organizaciones que requieren ver los datos de manera fácil. Para eso se usan los tableros. Para eso, eh, digamos que vamos a adentrarnos en la herramienta Power BI, ¿sí? Para eso, para mirar cómo con unos datos nosotros vamos y construimos unos tableros y estos tableros me dan la información que yo necesito para tomar decisiones, ¿cierto? Luego también tenemos el valor. Pues claro, un dato solito no me da valor, pero un conjunto de datos que se vuelven significativos me ayudan a tomar, ¿qué? Decisiones. Entonces, esas son las 7 Bs, chicos, y nos basamos en esto como concepto inicial. Esos son grandes volúmenes de datos, manejan estas 7 Bs. Vamos entonces a dos ejemplos, ¿sí? Que les traía dentro del Big Data. Uno es en el sector salud, ¿sí? Allí se recopilan datos de historias clínicas, por ejemplo, a través de datos de historias clínicas electrónicos, resultados de laboratorio, imágenes médicas, ¿cierto? ¿Para qué? Para diagnosticar más rápido, para identificar patrones de enfermedades crónicas, para el desarrollo de medicina personalizada. ¿M? Para eso se utiliza. En el sector financiero, imagínense cuántas transacciones pueden haber al día. ¿Cuántas? Pues nada, se analizan millones de transacciones diarias, datos de clientes, mercados en tiempo real. ¿Mm? ¿Qué, en qué les ayuda? ¿Cómo lo aplican? En detección de fraudes, creación de perfiles de riesgo para otorgamiento de créditos, chicos.
Personalización de productos bancarios. Esto sí, que a veces ya uno se siente hasta agobiado, por ejemplo, en temas de cuando uno lo llama Claro, cuando uno lo llama Movistar, que a veces uno dice, bueno, claro, me estás llamando, me estás ofreciendo productos personalizados, porque se llaman específica, porque ya tienen una base de datos creada donde también hay un perfilamiento de clientes, ¿sí? Eso también en el sector de tecnología. Entonces, acá dos ejemplos. Y bueno, vamos entonces ahora sí con el ensayo que ustedes deben presentar. Entonces, ¿qué les aconsejo? Que también se los dejaba, que haya una introducción, pero es que en esa introducción no es una introducción al tema, chicos. Miren, aquí yo les aconsejo es que expongan ese tema de interés. ¿Se acuerdan lo que les decía? Eso que vamos a debatir, eso que vamos a decir, bueno, miren, realmente mi punto, voy a generar polémica, voy a debatir este tema, la ética, ¿sí? Lo que acabamos de hablar. Hay un desarrollo donde se presenta la argumentación de los puntos claves y quizá este desarrollo, claro, ustedes me han puesto en los foros ese desarrollo del tema. Eso está bien, pero ahí tiene, pero el tema de la introducción donde va el debate, pues no se puede quedar flojo en el desarrollo. Es ahí donde yo también tengo que dar mi opinión, ¿cierto? Es ahí. Y luego una conclusión, es decir, finalmente reforzó la postura que yo tenía, esa argumentación que yo hice, o de pronto me la desvió un poco. ¿M? Vamos a ver un ejemplo de un ensayo, ya para finalizar. Y aquí, pues lo que quería traer es más o menos algo que ustedes me han venido presentando. Esto es sacado de la IA, chicos. Por eso les digo, yo sé plenamente cuando me están enviando información de la IA. Esto no es, este debería ser algo que apoye ese desarrollo, pero ojo porque me falta ese debatir, ¿cierto? ¿Cómo yo debato esto? ¿Cuál es el tema que yo voy a debatir? Miren, la inteligencia de negocios y Big Data claves para la competitividad en la industria del retail. Ahí tomé la industria del retail, fue lo primero que, eh, digamos, se me vino a la cabeza y lo puse. Entonces dice, en el mercado globalizado y altamente competitivo, las empresas necesitan adaptarse rápidamente a las nuevas demandas y comportamientos de los consumidores. En este contexto, la inteligencia de negocios y Big Data se ha convertido en herramienta esencial para las compañías del sector retail, permitiéndoles optimizar sus procesos, tomar decisiones basadas en datos, mejorar su posición competitiva. Estos recursos son fundamentales para impulsar el reconocimiento en áreas claves como mercadeo, producción y gestión de abastecimiento. ¿Listo? Esa es como la idea central. Acá, ¿qué me falta, chicos? Yo acá debería decir algo, ¿sí? Algo que vaya a debatir estas ideas que vamos a ver a continuación. Desde el enfoque de la competitividad, el uso estratégico de los datos permite que las empresas de retail se anticipen a tendencias del mercado, ajusten sus estrategias y se adapten a las preferencias de los consumidores. Un ejemplo es Sara, que ha implementado sistemas de BI para monitorear en tiempo real las ventas y cambios de preferencias de los clientes. Entonces, le permite adaptar rápidamente colecciones y anticiparse y mantener una ventaja competitiva al ofrecer productos alineados con las nuevas tendencias de la moda. ¿Mm? Entonces ahí está el ejemplo de Sara, en términos de competitividad y para qué utiliza el Big Data. En el ámbito de mercadeo, el Big Data ofrece a las empresas de retail la posibilidad de personalizar sus ofertas y campañas. Sephora, por ejemplo, utiliza análisis de datos para estudiar el comportamiento de compras de sus clientes, lo que le permite crear recomendaciones personalizadas y desarrollar promociones específicas según los intereses del consumidor. En términos de producción, yo no sé, ¿alguno de ustedes vive en Bogotá, ha ido a IKEA? Ujú. O IKEA, como le llaman en algunos casos. Eh, Miren que aquí está IKEA como desde la perspectiva de la producción. Dice, aunque el retail no se centra en la fabricación, depende de la gestión de inventarios. IKEA es un caso relevante, ya que utiliza herramientas de BI para optimizar su cadena de suministro, asegurando que los productos estén disponibles según la demanda del mercado local. Esto permite reducir costos operativos, minimizar tiempos de espera y mantener un flujo eficiente de productos en sus tiendas. ¿Mm? Además, porque ellos traen esto pues de otro país, ¿no?
En cuanto a la gestión de abastecimiento, el uso de Big Data y Retail permite mejorar la previsión de la demanda. Walmart es el líder en este aspecto, utilizando análisis predictivo para gestionar eficientemente su cadena de suministro global. Gracias a estos sistemas, la empresa puede anticipar la demanda de productos esenciales, reducir los tiempos de reposición y minimizar costos logísticos. En conclusión, la integración de inteligencia de negocios y Big Data en la industria retail no solo potencia la competitividad, sino que transforma de manera integral las estrategias de mercadeo, producción y gestión de abastecimiento. Las empresas que adopten estas tecnologías estarán mejor posicionadas para adaptarse a las exigencias del mercado actual, optimizar sus operaciones y satisfacer las necesidades de los consumidores de manera más efectiva. Y miren que a mí se me acaba de ocurrir una idea. ¿Y qué tal si yo, ahora sí, después de utilizar la IA, como ser pensante, digo, oye, ¿y qué pasa? ¿Cómo colaboran estas industrias en términos de medio ambiente, chicos? Porque es que yo le doy al consumidor todo lo que me pida, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando ya el mundo necesita también que no solamente utilicemos los datos para satisfacer al cliente, sino para que nosotros como industria, poniéndome en el lugar de todas estas empresas, ¿sí? Generemos una conciencia de cuánto estamos trayendo al mundo en términos de productos, de desechos, cómo hacemos consciente también al consumidor de esto, cómo participamos en esto. Eso se me acaba de ocurrir a mí, como ser humano pensante que soy. Entonces, yo complemento esto que me da la IA con esa pregunta inicial, ¿cierto? Lo complemento y digo, bueno, ¿cómo ahora estas industrias hacen? ¿Sí? Para que no solamente los datos les sirvan para eso, sino para hacer mejores productos, para que las personas se concienticen de ello, para que los productos sean más duraderos y no tengan que estarlos cambiando tanto, porque es que ahora pasa eso con el consumo, para ayudar a crecer a otras industrias. Bueno, ahí hay tela de donde cortar. ¿Sí ven, chicos? Eso se me acaba de ocurrir a mí. Y seguramente a ustedes también se les ocurren muchas cosas. ¿M? A eso es a lo que los estoy invitando. Chicos, muchas gracias por su participación. Voy a irme nuevamente acá para donde estoy y les agradezco a Jenis, a Jelsin, a Denis, a Karen, estábamos puras mujeres. Bienvenidas, chicas. Y pues nada, tengo en cuenta su participación para un puntaje que les doy adicional por estarme acompañando, ¿vale? Muchas, muchas gracias. Espero que ya ahora sí tengan su día de descanso, que puedan avanzar en sus cosas, estar con sus familias. Y bueno, hasta aquí estamos entonces nosotros en este, en este CIPAS. Les dejo la grabación el día lunes. Un abrazo para todas. Un Muchas saludo. gracias, profe. Muchas gracias. Que tenga A Gracias, feliz. ustedes, profe. chicas. Gracias por no dejarme solita. Gracias. Dios las bendiga. Buen día. Amén igualmente, profe. Gracias.